expediente 4423/2018, aprobación del Plan Euskera 2018-2022, perdón. 2018an mankomunitateko euskara teknikariak Zallako udalaren euskararen erabilera planaren elaborazioan egin du lan. Plan berri hau 2022 arte egongo da indarrean. Hizkuntza politikarako sailburuordetzaren 6. plangintzaldiaren lerro estrategikoak jarraitzen ditu eta zailan dagoen errealitate soziolinguistikora egokituta dago. Expedientean dagoen txostena ikus ahal izan dugunez, Eusko Jaurlaritzak begi honez ikusi du Loreak bidalitako proposamena. Lorea? Zerbait esan nahi baduzu? Esaten nuen nahi baduzue, azaltzen dudala apur bat, edo zuzenean galderak egiten didazue, zuek ikusi zelan... Hombre, mi proposatuko nuke zuzenean galderak egitea, dagokion galderak egitea, ze bidali da dokumentazio osoa deialdiarekin batera, beraz, zinegotxe guztiek badaukate dokumentazioa. Bueno, guk ez daukagu galderarik, eta, bueno, hartuko dugu ja, esango dugu alde edo kontran gauden, edo ez? Vale, pues guztiz alde gaude, euskararen alde bai udaletxean, bai herrian, modu horretan lortuko dugu urtean zehar gure udala, bai gure udala, bai gure herria, euskalduna izango dela. Arrastion eta eskarrik asko. Bueno, galdera batzuk geneuzkan. Lehenengoa ez da Lorearentzat, da idazkarirentzat. Jakin nahi dugu zein den prozedura. Ia egongo den epea gero alegazioak egiteko. Publikatuta gero. Ez dago legazio hori. Vale. Gero Luisek komentatu du, Eusko Jaurlaritzaren oniritzia duela plangintza, bai, alde batetik bai, baina bestaldetik ere esaten du esfortzu handiago egin behar dela. Bi gauzak esaten da. Orduan, guk orain ez dugu, bueno, iritzia emongo dugu udalbatzan. Barkatu, osoko bilkuran, udalbatza gu pertsono gara. Bozkatzera pasatuko dugu, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak. Bigarren puntua. Expedientes 3039/2018, 3038/2018, 3040/2018, 3041/2018 y 3037/2018, subvenciones de concurrencia competitiva. Traemos para su aprobación en la Comisión Informativa de Ciudadanía las subvenciones de concurrencia competitiva y vamos a empezar un poco en desorden porque Nati ha venido de la biblioteca y bueno, pues empezamos con la que ella ha llevado más, que es la de material escolar. Así un poco más o menos como el año pasado, pero se han presentado algunas solicitudes más, alrededor de 141 solicitudes. La mayoría han sido concedidas, lo mismo que pasó el año pasado, hemos denegado algunas, pues porque tenían alguna deuda con el ayuntamiento, bueno, tengo aquí todo el cuadro, si alguien lo quiere mirar, lo puede mirar, que tenían alguna deuda con el ayuntamiento y por excedente de renta. Habremos denegado unas 10 aproximadamente, eso sí que es aproximadamente. Los demás les hemos concedido pues dentro de los parámetros o 30% o 40% y si es de hermanos, o sea, si son hermanos, 60%. En total sumaban pues unos
alrededor de 5.000 euros. Como teníamos en la partida 10.000 euros, hemos decidido incrementar el tanto por ciento dado. Entonces, lo hemos ajustado a los 10.000 euros que había en la partida, incrementando un 20%. Espero que me entendáis, el 20% de la cantidad final. A todas las personas que les hemos dado la subvención les hemos incrementado el 20% para ajustarlo al total de la partida que teníamos. Eso aquí lo comentamos el año pasado, como que lo podíamos hacer y tal, pues este año eso es lo que hemos hecho. Entonces, al final se ha gastado la partida entera. Y nada más, pues eso, comentaros. Ha habido algún caso especial que lo he comentado con Luis, con la asistenta social, pues por alguna persona que no había presentado facturas, pero que tenía otros certificados y tal. Bueno, ha sido estudiado y se ha solucionado por otros medios. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta. Este año lo hemos hecho telemáticamente, o sea que está todo en el AUPAC. El año pasado fue todo manual, este año está todo el informe ahí, o sea que si necesitáis cualquier cosa, pues es eso. No sé, alguna otra cosa. Ya os digo que se ha ajustado el dinero al total de la partida, entonces se ha gastado todo. Está el informe ya hecho y yo creo que en breve o esta semana se empezará ya a pagar. O sea que yo creo que la gente empezará a recibir el dinero ya esta semana, porque toda la tramitación está ya hecha. Primero tenemos que aprobarlo en comisión. Vale. Y luego Vale, pero quiero decir que ya está todo vale, vale. Está claro, sí. Sí, Juan. Sí. Tenía un par de dudas. Una es, me gustaría saber cuál es la naturaleza de la deuda que tenían las personas a las que se les ha denegado. ¿Qué deuda tenían con el ayuntamiento? ¿Es posible? Si lo tienes aquí, si no. Hombre, te lo puedo decir. Ahora no lo sé. La naturaleza de la deuda seguramente no sería muy alta, porque suelen ser deudas por el impuesto del automóvil, o sea, por el impuesto muchas veces es eso, 100 y pico euros, 200 euros, había algún caso que incluso debían 3 años. Pues, por ejemplo, el máximo serían unos 500 euros. Más de esa cantidad no es. Esa es la deuda que tenían con él. Mira, tenemos aquí, yo creo que este año son 3 casos. Pero en cualquier caso, vamos, que te lo puedo sacar fijo, ya digo que el informe está en el AUPAC, pero es esa cantidad. Seguramente serían 100 y pico o 200 euros. Esa es la deuda. Y luego otra cosita ya no para ti. Yo creo que en cuanto a lo que es la ordenanza de la propia subvención, sí que comentamos, digamos, los últimos años diciendo que entendemos que convendría modificarla y hacerlo de otra forma. Quizá establecer otros parámetros, establecer un límite de subvención a percibir y bueno, ahora se ha intentado que se gaste la mayor parte de la subvención, pero sí que entendemos que sería bueno hacer una modificación para que no sea necesario andar con estas cuestiones, ¿no? Lo tenemos en pendientes, precisamente lo estaba hablando con Héctor antes, el tema de esta modificación de algunas de las subvenciones y que tienen margen de mejora y bueno, pues en enero, febrero nos hemos puesto como hito el ponernos con ellas y intentar mejorarlas. ¿Nela? Bueno, guk ere geneukan apuntatuta gauza batzuk. Neukan apuntatuta lehenengo puntuan subvenciones aurreskolak, baina bueno, da Juanrak aipatutakoaren antzera. Si se ha trabajado con las personas que no cumplen algunos requisitos de la convocatoria, si se ha hecho a través de los servicios sociales y en concreto una de las cosas que planteábamos era que igual su propia situación, a veces no pagar un impuesto de circulación puede ser un despiste, pero bueno, otras veces no se pagan impuestos pues porque tu propia condición económica no te lo permite. Entonces esa era la pregunta, pero bueno, ya ha dicho Nati que por lo menos en este caso ha contestado que ha sido así. En cualquier caso también se les avisa y se les dice, o sea, y luego a la hora de denegar la subvención también se les explica, o sea, esto es por esto. No sé si luego eso lo podríamos solventar de otra manera, pero bueno, ellos saben la razón de que nosotros no les hemos otorgado la subvención. Yo tengo una pregunta, Teresa. ¿Tenemos que votar una a una las subvenciones o todas en conjunto? Vienen de convocatorias distintas. Viene de la... Son 6 convocatorias. Sí, una a una. Sí, vale. Cada convocatoria merece una resolución. Vale, pues entonces, si no tenéis más preguntas sobre el material escolar, pasamos a votar. ¿La votos a favor? ¿Contra? ¿Abstenciones?
pasamos entonces, liberamos a Nati, que vuelva Vale. al sitio y pasamos con Héctor. Agur. Y empezamos por la de... Bueno, sí, yo tú. traigo varias. Igual solución, o sea, en Haurreskolak no ha habido ninguna por impuestos, o sea, por deudas con el ayuntamiento. No, han sido todas por sobrepasar los límites de renta. Sí había habido un caso, o sea, Nati ha comentado que se habla con ellos, había habido un caso en deportistas de élite, quiero recordar, y en realidad no se trataba de una deuda real, sino una falta de rapidez de pasar de Bizkaitik los datos al ayuntamiento porque se había cobrado, creo que es por ejecutiva a través de Bizkaitik y no sé qué, y como tarda como semana y pico en llegar y justo lo miramos en medio, nos saltó las deudas con el ayuntamiento, lo miramos, era por 2 vehículos. De luego nos llegan los papeles de Bizkaitik que efectivamente estaba pagado y eso es el procedimiento que siguen a ti también, pero esa gente efectivamente no había pagado esas deudas con el ayuntamiento. Eso en cuanto a las deudas. Yo traigo 4 que son deportistas de élite, cursos de euskera, haurreskolas y guarderías y monitor de tiempo libre. En monitor de tiempo libre solo se ha presentado una persona. Generalmente esto lo trabajamos con Mancomunidad porque son los que organizan el nivel de Incartir y los cursos de monitor de tiempo libre. Y bueno, lo ha trasladado a la gente, a los propios chavales que han cursado el curso con ellos, pero solo se ha presentado uno. Ahí poco podemos hacer. Había una cantidad de 400 euros porque bueno, ya sabemos que históricamente esto no podía conllevar más gasto. Y solo se ha presentado una persona que se le ha pagado el 50% de lo que es el curso, que son 90 euros. En cuanto, por ejemplo, deportistas de élite, se han presentado 12 personas. Aquí en la última modificación de las bases sí que habíamos introducido una fórmula que permitía que el exceso de, o que la excesiva diferencia de puntos entre unos deportistas y otros hacía que, bueno, que por la fórmula que se aplicaba hasta entonces, pues eso suponía que había mucha diferencia y que había dinero que se quedaba sin otorgar. Metimos esta fórmula que va sacando a la gente que va llegando a los máximos y quitando sus puntos de la ecuación. Entonces, bueno, se puede, siempre y cuando los solicitantes lleguen esas cantidades justificadas, propiamente justificadas, pues se llega a dar. Entonces, de los 6.079, hemos dado unos 6.043 a un total de 12 personas y unos cuantos han llegado al límite. Pues 1, 2, 3, 4, creo que son 5 personas han llegado al límite máximo de 700 euros que vienen en las bases. Eso en deportistas élite. En estudios al euskera se han presentado 8 solicitudes. Se han denegado 2 de las solicitudes pues porque no cumplían. En el caso, una persona no había asistido al curso, había pagado pero no había asistido. Es una cosa que se exige, que se haga un aprovechamiento del curso. Y la otra persona, aunque se le ha requerido, no ha presentado el certificado de matrícula. O sea, esas 2 están desestimadas y el resto están concedidas. Se ha dado el total de la subvención, que en este caso en los presupuestos había 1.000 euros. Y luego la que me queda es Haurreskolak y en este caso han sido 6 las personas que se han quedado fuera de recibir ayuda y en todos los casos han sido porque los ingresos superaban los límites de renta establecidos en las bases. Las otras personas sí han recibido y además en 2 de los casos, bueno, se trataba de, o sea, había 2 niños por familia en la subvención, o sea, eran hermanos y por eso bueno, aumentaban los porcentajes que recibían. Hemos dado un total de 3.265 de los 6.000 posibles en este caso. No sé si hay alguna pregunta. No, bueno, una pequeña, creo que es una errata. En la del monitor de tiempo libre pone que hay 14 solicitudes, por corregirlo. Vale. En el informe dices. Sí, en el informe.
Vale, obviamente. Vale, sí. Lo apunto. ¿Más? ¿Algo más? No. ¿Ela? No, la misma pregunta. Eso, si esas personas, o sea, no se ha quedado nadie por impago, No, vale. son las 6 por sobrepasar los límites de renta. Yo lo único, hacer una puntualización a colación de lo que comentasteis el año pasado en cuanto a los porcentajes de entrega de las subvenciones. Ha habido un incremento notable, pues gracias un poco a la publicidad que se ha hecho, que también se pidió, y a un reparto como en deportistas de élite ya se viene haciendo, como se ha hecho en material escolar, y como vamos poco a poco mejorando, y al aumentar también en el euskera otros lugares donde entra la subvención. Y pasamos, por ejemplo, en Aurreskolak del 10% al 56%, en material escolar del 31% al 68%, perdón, que estoy un poco ronco. De tiempo libre del 0% como el año pasado al 22%, en estudio euskera del 3 al 100%, en deportistas de élite del 71 al 99%. Bueno, entiendo que pasaremos a votar una a una. ¿Qué os parece? Aurreskolak. Sí. Lo estábamos comentando antes, Ana y yo. En material escolar la subvención era 14.000 euros, entiendo, el total. A eso por eso, que al final es quizá la que con el porcentaje más bajo de la adjudicación. Son 14. Por eso, entonces. Por eso, que en un principio lo que se daba de subvención era un 56%, como estaba baremado en ese momento. Que hay un margen de mejora todavía bastante amplio. Pues, bai, bueno, txostenean agertzen da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eskabide, ukatuak deuda dela eta. Esaten dut. Barkatu, compras de libros y material escolar, horretan agertzen dira batzuk. Bale, baina, bale, osea, besterik izan da, bale. 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 Sin esto. Expediente 2272/2017, cesión parcela patrimonial para la construcción del parque de bomberos. Bueno, como ya sabéis, desde hace mucho tiempo llevamos haciendo trámites para la construcción del parque de bomberos de Enkarterri en Zalla, y ahora estamos en el punto de hemos añadido 2 documentos al expediente para ratificar la naturaleza patrimonial de las parcelas tras la aprobación del plan especial. Las inscripciones por nota al margen practicadas por la registradora y la nota simple informativa descriptiva de la finca. Esto era necesario para poder realizar la cesión de la parcela de la finca registral 13.116 y 13.117
de 3.095 metros cuadrados en cumplimiento con el convenio urbanístico formalizado entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Vizcaya. La competencia para esta cesión es del Pleno, por lo que lo traemos para su dictamen y posterior votación en Pleno. ¿Juanra? No, nos parece bien que se vayan adelantando los trámites y vamos a votar a favor. Nela? Aurreko batzordean bezalaxe abstenziora egingo dugu. Aldeko botoak? Abstentzioak? Pues cuarto punto del orden del día, asuntos varios, si tenéis alguna cosita. No. Nela, pues damos por finalizadas.